En febrero de 1989, un hombre llamado Alec Newald fue abducido por extraterrestres y llevado durante 10 días a su mundo natal, donde le contaron la verdad sobre ellos, le mostraron tecnología asombrosa y lo enviaron de regreso con un mensaje para toda la humanidad. Durante esos 10 días que le abrieron la mente, Alec aprendió mucho sobre la raza alienígena que lo acogió, pero increíblemente aprendió cosas mucho más impactantes sobre la raza humana. Y lo que aprendió cambió toda su perspectiva sobre la vida en este planeta, tanto así que cuando regresó a la Tierra, descubrió que las agencias gubernamentales estaban decididas a hacer todo lo posible para impedir que compartiera la verdad. Pero hoy, en este nuevo episodio de Orígenes Secretos, compartiré contigo toda la historia del secuestro de Alec Newald y la verdad que revela sobre los extraterrestres y la humanidad. Bienvenidos. A principios de febrero de 1989, Alec Newald se subió a su coche en su ciudad natal, Rotorua, y condujo hasta la ciudad de Auckland, Nueva Zelanda. Y, en circunstancias normales, no tomaría más de 3 horas. Aún así, cuando llegó a Auckland, Alec recuerda sentirse extremadamente cansado con el corazón acelerado y la boca seca. Para empeorar las cosas, se sintió desorientado y se perdió en las calles de la ciudad donde había vivido la mayor parte de su vida. Descubrió que su reloj de pulsera había dejado de funcionar. Extrañamente, el reloj de su coche había dejado de funcionar a la misma hora exacta, a las 10:30 de la mañana. Decidió irse directo a la cama. Todo sería normal al día siguiente, excepto que no lo fue. Lo primero que aprendió al día siguiente fue que era jueves. Qué extraño, pensó. Alec había salido de Rotorua un lunes, así que el día siguiente debería haber sido martes. Pero no solo eso, era jueves de la semana siguiente. Había llegado a la ciudad de Auckland 10 días después de salir de Rotorua. No podía recordar qué había sucedido en ese tiempo. En los días siguientes, Alec experimentó más desorientación, así como sueños recurrentes y perturbadores y dolorosos dolores de cabeza. Su coche fallaba con frecuencia, así que en vez de gastar una fortuna reparándolo, lo vendió a un precio bajo. Cuando fue a recuperar todas sus pertenencias del coche, encontró 2 pequeños cristales de pirita, un mineral conocido popularmente como el oro de los tontos. También tomó un cuaderno de bocetos que siempre llevaba consigo, pero cuando lo abrió, descubrió que estaba lleno de dibujos y garabatos extraños que no recordaba haber hecho. Aún así, con todas las cosas extrañas que estaban sucediendo esos días, no le dio mucha importancia y tiró los dibujos sobre su escritorio en casa. Unos días después, 2 personas llamaron a su puerta. Se identificaron como científicos y miembros del DSIR, el Departamento de Investigación Científica e Industrial. Según Alec, el neozelandés fue quien habló la mayor parte del tiempo. El otro caballero tenía un acento británico, y cuando le mostró su tarjeta del DSIR, Alec también vio otra tarjeta que decía Instituto Real de Asuntos Internacionales. Se marcharon, pero prometieron volver en una fecha posterior, teniendo un poco de paranoia, pero todavía pensando que esto tenía que ver completamente con el auto. Alec se mudó a otro lugar y no compartió la dirección con nadie. Pero a pesar de estas medidas, se encontró respondiendo la puerta a los mismos 2 hombres unas semanas después. Esta vez fueron mucho más insistentes y tenían varias preguntas específicas para las cuales Alec no tenía respuestas. Afirmando que no tenía más respuestas para darles, les pidió a los hombres que se fueran y nunca regresaran. A la noche siguiente, cuando Alec regresó a su apartamento, sintió una sensación extraña. Alguien había entrado en el apartamento. Todo estaba en su lugar, excepto los 2 cristales de pirita que faltaban y varias páginas de su cuaderno de bocetos. Bueno, pensó él, consiguieron lo que estaban buscando. Ahora al menos me dejarán en paz. En ese momento, no podía imaginar lo equivocado que estaba al respecto,
porque desde ese momento comenzó a recordar. Al principio pensó que solo eran sueños normales, solo más persistentes, pero cuanto más soñaba, más sentido tenían. Eran partes de una historia que había vivido. Comenzó a irse a dormir con un cuaderno y un bolígrafo sobre su mesa de noche. Pronto, los recuerdos comenzaron a fluir, junto con imágenes y sonidos que empezaba a recordar. Estaba asombrado y asustado de todos los hechos que se habían almacenado en su cerebro, pero que solo ahora empezaban a salir. Incluso escribió un libro sobre su experiencia, titulado Coevolution, una aventura interplanetaria. Mira hasta el final de este video para descubrir lo que este hombre experimentó durante esos 10 días cuando fue abducido y lo que aprendió allí sobre los extraterrestres y la historia de la raza humana. Mientras recordaba, estaba conduciendo más lento de lo habitual aquella mañana, debido a la densa niebla. De repente, comenzó a sentir algo extraño, como si todo estuviera en cámara lenta. Su visión se volvió borrosa, el volante empezó a vibrar, y entonces todo a su alrededor comenzó a temblar. El volante se bloqueó, y perdió el control del coche. Lo siguiente que Alec recuerda es estar suspendido en el aire, a su alrededor. Aunque no podía ver su cuerpo y no estaba seguro de tener uno, Alec pudo sentir un anillo de luz azul. Así es como describió este estado. Eventualmente, y muy probablemente porque me estaba aclimatando al bajo nivel de luz y a cualquier otra transformación que mi cuerpo pudiera estar experimentando, fue posible para mí distinguir algunos seres parecidos a fantasmas moviéndose a lo lejos. Parecía haber un tenue brillo dorado alrededor de ellos. Miré hacia abajo para ver si había alguna similitud entre ellos y yo, pero era difícil estar seguro. También recuerda sentir un aire de completa tranquilidad. No sentía miedo ni ansiedad. Ahora estaba en una gran área plana, rodeada por un anillo de luz que lo cubría todo. Su vista se acostumbró al brillo de ese lugar, y al girar se encontró cara a cara con dos criaturas humanoides. Los llamó así porque generalmente se parecían a los seres humanos. Tenían 2 piernas, 2 brazos, y una cabeza redonda con 2 ojos, y algo que parecía ser una nariz entre ellos. Incluso afirma que estos humanoides eran femeninos, ya que tenían pechos. Pero aquí es donde terminan las similitudes. Aunque no parecían comunicarse con palabras, Alec entendió que se suponía que debía seguir a los alienígenas. Y así lo hizo. Una de las entidades se acercó a lo que parecía ser un gabinete de vidrio transparente, indicándome que quería que me metiera dentro. Cuando lo hice, se ajustó a la altura de mi barbilla. Al mismo tiempo, algo más bajo desde arriba, pero no pude verlo con claridad. Luego, al mirar hacia abajo, descubrí que yo también había adquirido un traje de cuerpo de plástico o piel y había adoptado una apariencia azul-gris. A partir de esto, deduje que mis compañeras femeninas bien podrían tener un color de piel similar al mío debajo de sus trajes. Curiosamente, yo no tenía vello corporal. No estaba muy claro para mí qué sucedería si deseaba ir al baño. Tal vez no habría necesidad de hacerlo de aquí en adelante. Esto resultó ser una buena suposición. No había manera de saber si la piel de plástico cubría mi cabeza como lo hacía con las de ellos, y no había ningún espejo a mano. Todo el traje era casi imposible de sentir. A todos los efectos no estaba allí, pero me daba total libertad de movimiento. Después, uno de los extraterrestres se le acercó y, según sus recuerdos, puso un pensamiento en su cabeza. Ese pensamiento era que si seguía a la entidad, sería llevado a un lugar mucho más cómodo donde podría comunicarse con otros seres. Hasta ese momento, no estaba seguro de lo que estaba sucediendo. No pensó que fueran extraterrestres, sino ángeles. Así que pensó que podría haber muerto. Al observar más de cerca a uno de los ángeles, pudo ver que sus ojos eran hermosos y de un color entre violeta y azul.
Su cuello era largo, y sus hombros no eran rectos, sino inclinados hacia abajo, terminando en 2 largos brazos con 5 dedos en cada mano. Se sintió atraído por esta entidad, y la siguió hasta algo que le parecía una bolera. La entidad lo dejó allí. Mientras exploraba la sala, que era más como un largo pasillo, notó una puerta al final. Fue hacia la puerta e intentó abrirla, pero descubrió que podía simplemente pasar a través de ella, como si fuera un fantasma. La próxima habitación era mucho más familiar porque tenía muebles, sillas, escritorios y mesas. Todo, incluida la propia habitación, era circular y no tenía esquinas afiladas. Al lado de una mesa había una mujer humana. Sintió su presencia y sus palabras dentro de su cabeza. Ella dijo, «Bienvenido». Él intentó responder, pero no salieron palabras. Ella continuó, «Me llamo Millie», dijo. Y al ver que Alec tenía dificultades, le dijo que no se esforzara tanto en hablar, sino que simplemente pensara lo que quería decir. En este punto sería mejor explicar cómo se comunican estos extraterrestres. Como Alec aprendió durante su estancia, la comunicación humana es muy primitiva. Utiliza demasiados recursos, músculos, órganos enteros, saliva, vibraciones. La forma más común de comunicación entre seres de otro mundo es la telepatía. La telepatía no usa palabras, no necesita un idioma, y aún así, es 10 veces más precisa que cualquier idioma en la Tierra. No requiere que la otra persona entienda lo que intentas comunicar. No necesitas codificar un pensamiento en palabras, solo para que esas palabras sean descifradas por otras personas. Como todos sabemos, este método es propenso a malentendidos, muchos de los cuales tienen terribles consecuencias, sin mencionar las dificultades que surgen cuando las personas hablan diferentes idiomas. Con la telepatía, todos esos problemas desaparecen. Es verdaderamente dinámico en términos de interacción, instantáneo, preciso y universal. Además, el idioma alienígena tiene una dimensión extra. Cada pensamiento y concepto se comunica telepáticamente y va acompañado de colores y notas que a Alec le sonaban musicales, pero que, de hecho, eran un dispositivo que impedía que sus comunicaciones fueran malinterpretadas. Alec incluso menciona que, para él, esos sonidos eran algo similares a los que se pueden escuchar en la música y los idiomas orientales de la Tierra. Alec también describe su sistema numérico, que era muy diferente del estándar métrico moderno, pero estaba construido en un sistema de 12 en lugar de grupos de 10. Como explicaron los alienígenas, estos valores coincidían con números que ya estaban presentes en lo que los humanos llaman naturaleza. Esto no quiere decir que los extraterrestres se comuniquen únicamente por telepatía. También tenían un sistema de escritura complejo, que nuevamente se basaba en letras, así como en colores. Estos colores no eran solo los 7 colores básicos del arco iris. Cada uno de ellos se dividía en oscuro, medio o claro, cada uno con su propio significado. Por supuesto, habría requerido tiempo, esfuerzo y entrenamiento considerables para que Alec aprendiera el idioma en 10 días. En su lugar, lo que hizo fue copiar el sistema alfabético tal como lo recordaba. También copió los números del 1 al 12. Estos eran suficientes para crear todos los demás números. El número 12 también tenía una importancia religiosa. Era un símbolo muy reverenciado entre los extraterrestres. Después de verlo casi en todas partes, Alec comprendió que representaba una especie de emblema nacional en la tierra natal de los alienígenas. Representaba su civilización. Y así como el 7 representa la completitud, y por ende, a Dios para el pueblo judío, el 12 era el número más importante en su sistema numérico. El valor 0 siempre se representaba con el color blanco. Y cuando el blanco aparecía en su escritura, se usaba para separar secuencias de colores. Alex siempre preguntaba qué significaban los símbolos por curiosidad, pero en realidad, el 99% de la comunicación se hacía a través de telepatía.
directamente en la mente del otro, sin necesidad de aprender primero el idioma del otro. Este es un invento extraordinario, uno que revolucionaría la vida en la Tierra. Y como veremos en unos minutos, esto no está lejos de suceder. A través de la telepatía, aprendió de Millie que no estaba muerto ni en otro planeta, sino en un transporte que llamaban nave de luz. Ella le explicó que una vez vivió en la Tierra, pero que no quería regresar. Millie era solo un miembro de la tripulación. La nave estaba dirigida por entidades que ella llamaba guardianes o ancianos. Pero antes de que pudiera explicar algo más, se les acercaron 3 seres. Uno se asemejaba a una mujer, el otro era más pequeño, más parecido a los primeros 2 extraterrestres que encontró, y el tercero era el más pequeño de todos, y caminaba delante de ellos con actitud imponente. A pesar de su tamaño, este alienígena tenía un aura imponente, y Alex supo instantáneamente que tenía una posición de poder en la nave. Se presentó como uno de los ancianos, y le aseguró que podría decidir si quería regresar a su planeta o no, y le asignó una compañera de apariencia humana, una mujer que había venido con ellos llamada Sena. Sena se convirtió en su escolta a bordo de la nave de luz. Lo siguió a todas partes durante los días siguientes y respondió a todas sus preguntas. Alec tenía curiosidad sobre por qué lo habían elegido a él y al planeta Tierra. Sena explicó que habían estado buscando un nuevo hogar, y la Tierra era una buena candidata para la colonización, salvo que los extraterrestres aún no podían tolerar la gravedad de la Tierra. Enigmáticamente le dijo a Alec que esta situación estaba a punto de cambiar. Alec quería saber más, pero estaba cansado. Sena le ofreció alimento líquido y un lugar para descansar. Alec describió en detalle su primera conversación importante con Sena. Estaban solos, en una sala blanca sin distracciones externas, y donde una sensación de calma lo impregna todo. Ella comenzó a hablar. Sin embargo, te contaré más sobre la historia personal de tu propia raza, porque es importante que conozcas tu pasado, y que la evolución, tal como la entiendes, es un mito. Los cambios nunca son lentos, siempre son planeados. Más adelante te mostraré que nada en este universo, pasado, presente o futuro en tu escala de tiempo, se deja al azar. Esto sorprendió a Alec, pero a medida que Sena seguía hablando, todo comenzó a tener sentido en su mente. Hay diferentes razas de seres extraterrestres en el universo. Muchas de ellas visitaron la Tierra en el pasado. De hecho, algunas colaboraron para realizar experimentos genéticos con animales de la Tierra. Uno de sus resultados más importantes fue el desarrollo del Homo sapiens. Los seres humanos no fueron el resultado de millones de años de evolución, sino del diseño de seres alienígenas inteligentes. Estas personas eran los ancianos, viajeros espaciales que recorrían la galaxia en busca de un lugar prometedor para establecer su civilización. Algunos ancianos se trasladaron a otros planetas, mientras que otros se quedaron en la Tierra, cuidando de sus creaciones y monitoreando el desarrollo de la raza humana. Según Sena, los ancianos ayudaron a los humanos a prosperar a lo largo de la historia e incluso plantaron semillas como las pirámides de Giza, como su legado para la raza humana. Los humanos eran su creación más preciada, y por eso los prepararon cuidadosamente durante milenios para que un día, no muy lejano, finalmente pudieran revelarnos la mayoría de los secretos del universo. Pero antes de que eso ocurriera, dijo Sena, una fuerza oscura descendió a la Tierra y se apoderó de ella, convirtiéndose en parte de la raza humana al cambiar su estructura de ADN. Este cambio debilitó a la humanidad, que al principio era capaz de lograr cosas que hoy serían impensables. Nuestro desarrollo se retrasó miles de años, le dijo Sena. Esa fuerza es conocida por la mayoría como la fuerza de la oscuridad, porque es, de hecho, la enemiga de la iluminación. Está en el aire que respiras y en todas partes a tu alrededor. Se ha alineado con el planeta y contigo.
Late al pulso de tu propio planeta porque tú y la Tierra son uno solo y lo mismo. La mente de Alex quedó asombrada. Quería hacer preguntas, pero no sabía por dónde empezar. Preguntó sobre esta fuerza oscura y cómo sobrevivía. Sena le dijo que se alimentaba del miedo. Al igual que los ancianos, la fuerza oscura viajaba por múltiples planetas y sistemas, buscando presas fáciles. Cuando descubrió que los humanos tenían esa emoción particular, el miedo, que no es común en la galaxia, la fuerza oscura inmediatamente apuntó a la raza humana. Algunas personas intentaron aprovechar el miedo y se alinearon con la fuerza oscura para controlar a otros humanos. Estas personas han introducido el miedo en sus vidas. La mayor parte de este miedo es un miedo artificial de la propia sociedad. En otras palabras, los humanos temen a sus propias leyes. En realidad, no hay necesidad en nuestra sociedad actual de sentir miedo. Los humanos no están amenazados por depredadores. Han dominado el conocimiento sobre la mayoría de los principios científicos y físicos básicos y son capaces de predecir con precisión la mayoría de los fenómenos naturales como los ciclos estelares, los fenómenos meteorológicos y todo lo relacionado con el ciclo de vida de las plantas y los animales. Así que todos sus temores están basados en nada más que la voluntad de aquellos en el poder. Esto, según Sena, comenzó hace milenios. Los sumos sacerdotes amenazaban a hombres y mujeres con lo que sucedería si desobedecían, porque eso no agradaría a los dioses. Era una especie de intimidación. Ahora, para gran parte de la humanidad, no son los dioses los que temen, sino las leyes. Las leyes de los hombres, en su mayoría hechas gracias a la manipulación de la fuerza oscura, están en muchos casos en contra de las leyes de la naturaleza. Esta es exactamente la razón por la que Alex fue abducido. Sena sugirió que pronto la fuerza sentiría el peso de una invasión desde arriba y que se librarían batallas en el mar y bajo el agua, así como en los cielos altos. La Tierra experimentaría tormentas de creciente intensidad y aparecerían de forma aleatoria en todo el mundo. Los ancianos creían que los humanos eran lo suficientemente fuertes para luchar y ganar estas batallas contra la fuerza oscura. El problema es que ni siquiera saben que esa fuerza oscura existe. Por esta razón, están listos para ayudar a los humanos en su lucha. ¿Cómo ganamos?, preguntó Alex. Con conocimiento y entendimiento, dijo Sena. Alex finalmente entendió por qué estaba allí, para aprender, y luego traducir esas verdades a sus compañeros seres humanos. Alex preguntó por qué estaban tan interesados en ayudar a los humanos en lugar de simplemente dejarlos aniquilarse a sí mismos a largo plazo. Sena sonrió porque había estado esperando esa pregunta. Le mostraba que Alex era la persona adecuada para confiarle esa verdad. Le dijo a Alex que ellos también necesitaban cosas del planeta Tierra, así que en realidad era una especie de intercambio. Sena usó la palabra coevolución. Esto significaba que tanto los humanos como la raza ancestral podrían crecer y cambiar para mejor. Tenían la intención de ser amigos de los humanos, una vez que aprendieran a liberarse de la fuerza oscura. Por supuesto, él no fue el único en ser abducido. Cada uno de los individuos cuidadosamente seleccionados tendría una conversación similar en una nave parecida, porque no estaban seguros de que alguno de ellos lograra convencer a sus semejantes de lo que sonaba como los delirios de un lunático. Durante su estadía en la nave de luz, Alex tuvo tiempo de explorarla. Así es como la describe. Las áreas estaban construidas de tal manera que las paredes curvas y la iluminación inusual y difusa hacían que el tamaño fuera bastante difícil de estimar solo con la vista. En ese entonces, no tenía idea de qué material se usaba para construir estas paredes tan extrañas, pero noté que había un patrón similar a un panal en su interior. También me desconcertaba la luz fluorescente azul-blanca que emitían estas mismas paredes y el techo abovedado, pues parecía no tener una fuente directa. A Alex le pusieron una piel o traje que lo hacía lucir exactamente como los extraterrestres en la nave. La piel parecía hecho a medida,
ya que encajaba perfectamente en su cuerpo, tanto que a menudo olvidaba que lo estaba usando. No parecía tener ninguna cremallera, y la textura era similar al teflón, muy suave, excepto por las yemas de los dedos que eran ligeramente estriadas. Sina le había explicado que los trajes proporcionaban nutrición mediante el intercambio de energía y que, mientras los usara, nunca necesitaría comer alimentos sólidos por un desecho de su cuerpo, por lo que no había razón para quitárselos en ningún momento. De Sina aprendió cómo estaba propulsada toda la nave. Alex ya sabía que la energía electromagnética rodea y permea naturalmente la mayoría de los planetas, incluida la Tierra. Este tipo de energía puede usarse como una fuente de poder infinita e inagotable, que es muy barata de acceder porque está en todas partes. En el caso de los alienígenas de la nave de luz, no se puede aprovechar la energía electromagnética durante miles de años. Esta energía se puede captar de las formas más simples, con tecnología que ha estado disponible en el planeta Tierra durante mucho tiempo. De hecho, Alex aprendió que los ovnis utilizaban esta fuente de energía para propulsar sus naves cuando visitaban la Tierra. La principal ventaja de la energía electromagnética es que no requiere generadores. Los generadores nucleares, hidroeléctricos de carbón y petróleo serían innecesarios, al igual que los cables y alambres, ya que no habría necesidad de transmitir esta energía. Bastarían receptores individuales como radios. Esto no era ciencia ficción. Los humanos han conocido esta tecnología desde principios del siglo XX, cuando Nikola Tesla investigó esta emocionante tecnología que acabaría con todas las carencias de energía para siempre. Sina fue saboteado por las personas en el poder, cuyos intereses estaban conectados a la creación de una energía de la que pudieran obtener ganancias. Sobre la forma de la nave, Sina luchaba por encontrar una manera de explicarlo, ya que usualmente intentaron comenzar describiendo algo con lo que él pudiera relacionarse. Sus primeros exploradores, explicó Sina, llegaron al norte de lo que Alec conocía como África. Allí se encontraron con los nativos y les ayudaron a desarrollar su sociedad. Como los ancianos tenían una esperanza de vida 8 veces mayor que la de las personas terrestres, eran considerados dioses inmortales. No les importaba este error mientras trabajaran juntos para mejorar la civilización humana. A algunos incluso les gustaba. Cuando estuvieron listos para dejar la tierra, los faraones reclamaron las pirámides para sí mismos e incluso mandaron construir más, pero nunca entendieron realmente la increíble tecnología que está codificada en las que construyeron los ancianos. A Alec le parecía increíble. Apenas podía creer que estaba viajando por el espacio dentro de una pirámide, justo como las de Egipto. Sina le dijo que no podía creer que estaba viajando por el espacio dentro de una pirámide como la de Egipto. Sina le explicó pacientemente que en ese momento no tenía forma de pirámide, pero una vez que aterrizara se convertiría en una. Estos transportadores pueden cambiar de forma cuando necesitan recolectar energía de un planeta. Según Sina, la pirámide es, de lejos, la forma más eficiente para hacer eso, al igual que el cono. ¿Cuándo aterrizaremos?, preguntó Alec. Pronto, respondió Sina, cuando lleguemos a Haven. En ese momento Alec aprendió el nombre de su planeta natal y se sintió emocionado por llegar allí y aprender más sobre su forma de vida. Una de las primeras cosas que Sina le reveló a Alec fue la existencia de otro lado de sí mismo y de todo lo que existía. Al principio él no lo entendió, pero fue el tema principal de una conversación posterior con ella, donde le explicó que todo lo que existía es una positiva y una negativa. Los seres humanos en su forma actual, y debido a que su ADN fue cambiado por la fuerza oscura, solo podían acceder a la dimensión positiva de la existencia. No podían ver nada que existiera en la segunda dimensión. Esta dimensión era paralela a la primera, pero en ella no había límites entre cuerpos, cosas o sustancias. Ser capaz de alcanzar la dimensión negativa significaba poder acceder a los secretos del cuerpo humano, viajar entre el pasado y el futuro, y trascender las dimensiones del dolor, el tiempo,
y la existencia. Todo existe al mismo tiempo en todas partes. Así que si alguien puede deslizarse entre dimensiones, puede acceder a cualquier cosa que desee de inmediato. Esto fue difícil de entender para Alec, así que Sina le dio un ejemplo. Supongamos que estás buscando algo, tus llaves del coche, cualquier cosa. Vas a la mesa de la cocina, donde siempre están, pero no ves las llaves, así que sigues buscando, y entras a otra habitación. No están allí. Luego regresas a la cocina, y las llaves están justo encima de la mesa de la cocina. No pudiste haberlas pasado por alto la primera vez. Estás completamente seguro de que no estaban allí. Así que te culpabilizas, y sigues con tu vida sin darle más vueltas al asunto. En realidad, esto era lo que Sina llamaba deslizamiento dimensional, un minisalto de una dimensión a otra, una donde puedes acceder a cualquier cosa que necesites, cuando la necesites. Sina se describió a sí misma y a la tripulación de la nave como viajeros dimensionales del tiempo, que venían del futuro de Alex. Estaban en el proceso de mejorar su propia raza experimentando y mezclando ADN humano y alienígena. Ella le dijo que, aunque sus experimentos fueron exitosos, aún necesitaban encontrar una mejor manera de procesar el aire en una atmósfera rica en oxígeno, como la que tenía la Tierra. A medida que los humanos estaban físicamente adaptados a la vida en la Tierra, estaban comenzando a dar más a los humanos. En el futuro, no se distinguirían a simple vista de los humanos normales. En ese momento, finalmente podrían desembarcar en la Tierra, su nuevo hogar. Tampoco habían perfeccionado la forma de reproducción humana, abducían a mujeres humanas y las inseminaban artificialmente con embriones alienígenas modificados. Los híbridos nacidos de estas madres sustitutas eran los híbridos de la Tierra, y Sena era la quinta de su generación. Sin embargo, el principal problema que impedía que los alienígenas se mezclaran con los humanos por el momento eran sus frecuencias vibratorias. Los alienígenas vibraban en un plano más alto que los humanos. Para poder comunicarse, o incluso ser percibidos por otras cosas, necesitan vibrar a la misma frecuencia. La frecuencia de Alex fue cambiada cuando fue abducido, y la frecuencia de Sena se encontraría dentro de un espacio completamente vacío. A esto es lo que sucede con los fantasmas en la Tierra. Son percibidos durante mini saltos dimensionales temporales, pero no como si tuvieran un cuerpo completo. Una vez que su frecuencia sea modificada, los humanos podrán percibir cada forma de ser que exista en el mismo plano de existencia, incluyendo a los extraterrestres de la raza que abdujo a Alex. Después de explicar todo esto, Sena llevó a Alex a una habitación con una silla especial, equipada con un reposacabezas envolvente. Algunos otros alienígenas estaban presentes, operando maquinaria complicada. Chena se refirió a estos alienígenas como técnicos. Alex sabía que debía sentarse en la silla y ajustar el reposacabezas alrededor de su cabeza. Esta fue la primera y única vez que sintió miedo. Y fue solo brevemente. Sena descubrió que lo que le hicieron fueron pruebas de compatibilidad. Estas pruebas eran necesarias para que él pudiera ingresar al llamado programa de reproducción en el planeta Haven. En resumen, a Alex se le realizó un examen para comprobar su resistencia a diferentes virus, y también para ver si había algún virus presente en su organismo. No compartieron los resultados con él, pero al ver que le permitieron descender en Haven, él debió haberlos aprobado. Sus técnicos comenzaron el procedimiento y colocaron el reposacabezas. Ajustaba firmemente alrededor de la cabeza y llegaba bien adelante, justo por encima de mis orejas. Luego procedieron a mostrarme una serie de imágenes intermitentes. No tengo memoria de sobre qué trataban, o si fueron proyectadas en una pantalla, o colocadas directamente en mi cabeza. Pero sí colocaron uno de mis dedos en un dispositivo tipo tubo por un tiempo, mientras se mostraban las imágenes. ¿Por qué estos alienígenas estaban tan preocupados con los virus y la resistencia a ellos? Los humanos nunca han sido la única especie inteligente en la Tierra.
mucho antes de que aparecieran en su forma moderna, una raza de alienígenas visitantes en el planeta. Durante la mayor parte de la historia humana, ellos prefirieron vivir en la oscuridad, pero desde la segunda mitad del siglo XX se involucraron con una facción del cartel militar industrial de la Tierra, en parte porque compartían una agenda. Esta agenda implicaba introducir una nueva raza de humanos en el planeta. El plan es simple. Los grises, junto con los científicos militares humanos, están construyendo en secreto una nueva raza que tiene resistencia a un cierto virus letal. Luego dejarán que ese virus letal se propague libremente entre la población general. Los ancianos de Haven ya han estado realizando pruebas preliminares en el planeta Tierra para ver cómo funcionan estos virus. Pero poco querían que él entrara a su planeta llevando algún virus oculto. Después de la prueba, llevaron a Alec a la misma máquina transparente, donde recibió por primera vez su traje azul-gris. Pero esta vez, al salir de la máquina, su traje era dorado. Aparte del color, se veía exactamente igual que el anterior, liso y brillante como teflón. Así que antes de aterrizar, le preguntó a Sina y a otros miembros de la tripulación todo lo que pudo. Según Sina, Haven no era muy diferente de la Tierra, solo que era mucho más pequeño y estaba completamente poblado con solo unas pocas áreas desérticas muy pequeñas. El problema era que su sol estaba ahora alcanzando el final de su vida útil. Sus pulsaciones se volverían violentas e impredecibles en un futuro cercano, eventualmente acabando con la capacidad de su planeta para soportar formas de vida biológicas. Un problema mayor que tenían era que si se establecieran en cualquier otro planeta más grande que Haven, tendrían que acostumbrarse a la gravedad. Haven era un globo diminuto, incluso para los estándares de la Tierra. Su gravedad era menos de la mitad de la gravedad de la Tierra y también era mucho más baja. Los ancestros de Sina no eran originarios de Haven. Se mudaron allí cuando una catástrofe azotó su otro planeta. Según Sina, esto ocurrió hace tantos años que los registros de tal migración se habían perdido hace mucho tiempo. Desde que supieron de la corta esperanza de vida de su sol, comenzaron a buscar otros lugares para emigrar. En el sistema solar, planetas como Marte y Marte actual de la Tierra les atraían por su tamaño, y la Tierra tenía ventajas evidentes en su flora y fauna desarrolladas y una atmósfera mucho más estable. Los más valientes de los antepasados de Sina hicieron esfuerzos para tolerar la atmósfera y gravedad de la Tierra para que pudieran ayudar a establecer vida inteligente en nuestro planeta, de modo que en algún momento en el futuro pudieran coexistir en ese mismo planeta. Pudo ver que era el socio menor en un sistema planetario doble. Haven parecía ser un pequeño planeta en órbita alrededor de un planeta mucho más grande. Estaba emocionado de finalmente ver el planeta de cerca. Haven parecía ser un pequeño planeta en órbita alrededor de un planeta mucho más grande, quizás similar a nuestra Tierra y su luna, pero con los papeles invertidos. Mientras que el globo más grande se asemejaba mucho a nuestra luna, seco y árido. La única diferencia real parecía ser que en Haven había una predominancia de mares azul-negro y tierras marrón rojizo, en lugar de los azules y marrón verde, mezclados con abundante cubierta de nubes, como en tierra. Cuando descendieron a través de la atmósfera de Haven, Sina señaló un pequeño punto negro, que se iba haciendo más grande que era su ciudad natal, Nipolisa. En cuanto a la organización política de Haven, a Alec le pareció un método mucho más simple y eficiente que los que tenían en la Tierra. No había países individuales como en la Tierra, por lo que el gobierno gobernaba todo el planeta. Había 3 distritos principales y cada uno elegía a 3 ciudadanos para que los representaran en un alto consejo. Estos 9 altos consejeros estaban facultados y en todas las decisiones importantes referentes al bienestar del planeta, se elige un nuevo consejero cada 2 años, los cuales eran considerablemente más cortos que los años de la Tierra. A su vez, el miembro más antiguo del consejo se retiraba y se convertía en un supervisor general. De esta manera,
Hay un nuevo miembro del consejo cada 2 años, lo que aporta un flujo constante de nuevas ideas. Ningún miembro puede volver a ocupar su puesto una vez retirado, por lo que hay estabilidad y las ideas frescas continúan surgiendo. Senna explicó que este sistema funcionaba muy bien, también que cada ciudad copió exactamente el mismo sistema. En la superficie del planeta, Alec entendió por qué Senna destacaba el buen funcionamiento del consejo. Lo primero que más llamaba la atención de la ciudad era su limpieza y orden. Lo segundo, su inmensidad. Incluso desde muy arriba, no podía distinguir los límites. Puede que haya ciudades más grandes en la Tierra, pero de donde vengo, este lugar se consideraría grande, muy grande. Se extendía en ambas direcciones, siguiendo la línea de la costa más allá de mi campo de visión. Parecía haber solo una estrecha franja de tierra que no era costa ni desierto, y la ciudad estaba enclavada dentro de ella. Algo que le llamó la atención a Alec fue la falta de edificios altos. Excepto por 1 o 2 torres, y el predominio de una forma pequeña y circular entre algunas construcciones más grandes con forma de pirámide. Una nave de luz aterrizó junto a un área de terreno plano, similar a un patio, inclinándose hacia 2 edificios con forma de pirámide. Parecían estar hechos de un material que se veía como vidrio tintado o plástico semitransparente. Estaban coronados con una torre en espiral que parecía una antena. Cada edificio, a su vez, estaba rematado con lo que Alec describe como grandes bombillas. Los ancianos de la nave permitieron que Senna tuviera a Alec como huésped con su familia. De hecho, eran las únicas 2 personas que habían descendido a la superficie del planeta. Una vez fuera de la nave espacial, Alec confirmó que tenía forma de pirámide. A lo largo de la nave se encontraba una franja azul y naranja, cerca del horizonte sobre los edificios bajos. A pesar de esto, todo estaba iluminado como si fuera pleno día. A poca distancia de la nave de luz, Alec y Senna se encontraron en la base de transporte. Según pudo ver Alec, no había autobuses ni trenes, solo receptáculos que parecían cubículos hechos de plástico semitransparente. Alec dibujó algunas coordenadas antes de ser enviados en una dirección. Al desembarcar junto a la casa de Senna, Alec le preguntó sobre la falta de sonido afuera. Resultaba extraño no escuchar pájaros, animales ni insectos. Senna respondió: «No tenemos otras formas de vida en el planeta. Así ha sido siempre, excepto por algunos tipos muy simples que viven en el mar. Aparentemente, nada más podría sobrevivir en esa dimensión específica y artificial, por lo que estos alienígenas eran los únicos seres vivos en todo el planeta». La casa de Senna era grande, redonda, y cada pared estaba o bien curvada hacia afuera, o tenía un patrón de panal. Aunque no parecía tener ventanas ni niveles, Alec calculó que probablemente tenía 3 pisos de altura. Pero por todo lo que ocurría, que no prestó atención a cómo entraron a la casa, simplemente se encontró dentro, en una enorme habitación blanca y dorada. Una vez adentro, Senna le dijo que iba a meditar. Alec decidió intentarlo también, pero por más que se esforzaba en meditar, su cuerpo no cambiaba de posición. Senna, por otro lado, flotaba 15 centímetros sobre el suelo. Las frecuencias vibratorias en el planeta Haven hacían que el sueño fuera innecesario, y sabiendo que Alec solo podía quedarse un par de días, Senna se ofreció a darle recorridos por la ciudad. Alec aprovechó la oportunidad. Senna luego le presentó a las personas a las que llamaba a sus padres. Eran ancianos, quienes tenían la custodia de Senna, pero no se parecían en nada a ella. Uno de ellos, Jersey, se ofreció a llevarlos a un coche llamado el Dan Dares Special. El Dan Dares Special tenía capacidad para 4 personas. Era un poco ajustado para entrar, pero con algunas modificaciones logré acomodarme. El auto se conducía sobre una superficie gris-marrón, similar al material parecido al corcho de las calles. Esta carretera tenía aproximadamente 10 metros, 33 pies de ancho, y no parecía estar curvada, pero el borde era tan preciso que parecía cortado con un cuchillo afilado.
Durante el viaje en coche, Alec no podía decidir qué le entusiasmaba más, la increíble ciudad o ese coche que parecía funcionar con magia. Cuando preguntó, Jersey le dijo que funcionaba en parte con poder mental y en parte con repulsión magnética. Por lo que él podía discernir, no había rieles ni nada que dirigiera el coche por ellos. De hecho, no había necesidad de un coche, ya que técnicamente se podía llegar a la mayoría de los lugares dentro de la ciudad simplemente entrando en los transportadores semitransparentes. Quizás la palabra coche no sea la más precisa, pero era un medio de transporte privado dentro de una cabina donde podían sentarse 4 personas a la vez. Las áreas por las que pasaban le parecían a Alec zonas residenciales. No había tiendas como tal, aunque muchos edificios tenían grandes ventanas para ver lo que sucedía adentro. Alec aprendió que no existía el dinero en efectivo, monedas ni billetes. En 1939, Alec describió la manera en que las ciudades estaban organizadas como comunistas, porque nada se vendía ni compraba directamente. Los recursos se asignaban a las personas según sus necesidades específicas diarias. Todos necesitaban trabajar para que la sociedad continuara existiendo. Muchos alienígenas se inscribieron en proyectos comunitarios que podían abarcar casi cualquier cosa, incluyendo los viajes espaciales. De todos modos, las personas no tenían un gran deseo de poseer cosas, lo cual era difícil de entender para una mente humana occidental. Alec notó nuevamente cómo estos edificios parecían vastos pero no altos. También había algunas pirámides de vidrio o cristal que se suponía contenían todo el conocimiento del pueblo. Después del viaje en coche, Alec preguntó si podía ir a uno de esos edificios con forma de pirámide, el que se suponía que era una biblioteca pública o algo similar, donde se guardaban registros sobre la historia y la sociedad de Haven. Alec asumió la tarea de aprender todo lo que pudiera de esta biblioteca. Cuando la visitó, se sentó en un largo escritorio y le trajeron documentos. Se sorprendió al ver que los registros no eran de Haven, sino también de la Tierra. Ambos planetas parecían haber tenido una historia similar e incluso estaban relacionados de alguna manera. Según los registros de Haven, su historia comenzó hace 12.000 años respecto al tiempo presente. Fue en ese momento cuando Haven comenzó a orbitar alrededor de su planeta gemelo, como Alec pudo presenciar. A Alec le tomó un tiempo entender por qué había tantas referencias a la Tierra. Así es como resume sus hallazgos. Me quedé asombrado al descubrir en los archivos de Haven que nuestra Tierra no siempre tuvo su luna actual, y que, de hecho, esta luna presente es una adquisición reciente, posiblemente tan reciente como hace 12.000 años. Sin embargo, la Tierra ya tenía un satélite compañero antes de la llegada de esta nueva luna. Aparentemente, esta luna no era una luna como podrías concebirla. En realidad, era un pequeño planeta, una mini Tierra. Estaba habitado por formas de vida similares a las de la Tierra hoy en día, pero algunas eran más avanzadas. De hecho, los científicos en la Tierra ya saben que hace 12.000 años, algo extraño le ocurrió a nuestra luna. Algunos piensan que la luna original chocó contra la Tierra, formando así los océanos Pacífico o Atlántico, y, al mismo tiempo, causando el gran diluvio que todas las civilizaciones antiguas describen en sus mitos. El único problema con esta teoría es que no explica cómo la raza humana logró sobrevivir a este cataclismo. No solo la evidencia geológica indica que la Tierra tenía una luna más grande o más cercana en ese momento, sino que también sugiere que una luna fue cambiada por otra. Parte de la evidencia incluso sugiere que hubo un tiempo en el que la Tierra no tenía luna en absoluto. Lo que Alec descubrió en los archivos de Haven fue que la luna original de la Tierra era en realidad Haven. La explicación de cómo y por qué el planeta Haven terminó tan lejos de la Tierra cuando habían estado orbitándose mutuamente durante tantos millones de años sigue sin estar clara. A Alec le hubiera hecho falta muchos más días de estudio e investigación para averiguar exactamente qué sucedió. Esto es lo que tenía que decir al respecto.
Entre los planetas de Haven y la Tierra, los que parecían estar ligados, los pueblos de la antigua Tierra, que aún tenían sangre de Haven corriendo por sus venas, bien podrían haber estado involucrados en un acto de desaparición cuando Haven saltó a esta otra dimensión. En otras palabras, es como si ellos también estuvieran en alguna parte y la Tierra intentara seguirlos. La historia de los habitantes de Haven, por otro lado, era más fácil de entender. Originalmente vivían en el sistema solar muy cerca de la Tierra. El planeta original se llamaba Kyber, y en ese momento era el cuarto planeta desde el Sol. Kyber orbitaba el Sol más allá de la órbita del planeta Marte. Venus aún no existía. Era predominantemente un planeta acuoso, más pequeño pero no muy diferente a la Tierra en muchos aspectos. La mayor parte del agua estaba congelada todo el año, ya que Kyber se encontraba mucho más lejos de nuestro Sol que la Tierra. En su órbita elíptica, en algunas etapas, se acercaba casi tanto al Sol como Marte. La mayoría de las formas de vida que se desarrollaron o fueron sembradas en el planeta Kyber vivían bajo tierra, aprovechando al máximo el calor geotérmico que emanaba del núcleo del planeta. A medida que estas formas de vida evolucionaron, eventualmente surgieron dos razas inteligentes distintas. Una de ellas se estableció en la superficie del planeta, a pesar de que era muy frío. No les importaba la baja temperatura. Preferían vivir una vida sencilla y rechazar por completo la tecnología, optando por vivir en completa armonía con la naturaleza. Desarrollaron una relación simbiótica con otras plantas y animales en la superficie de Kyber. Estaban tan en sintonía con la naturaleza que desarrollaron habilidades psíquicas. De esta manera se protegían del frío. La otra raza era casi completamente opuesta. Estos seres también eran altamente inteligentes, pero además estaban tecnológicamente avanzados, lo cual era una necesidad ya que vivían principalmente bajo tierra. Se convirtieron en una raza más pequeña en estatura y más delicada que los habitantes de la superficie. Tenían cierta semejanza física en el hecho de que ambos tenían 2 brazos, 2 piernas y una cabeza. Fue el grupo subterráneo más inquisitivo el que descubrió los viajes espaciales, pero fue en este momento cuando todo comenzó a desmoronarse para ellos. Su primer paso en la exploración espacial fue a una de las lunas de Kyber, y con el tiempo visitaron las 3 lunas. En ese momento estaban realizando experimentos en el propio planeta en relación con los viajes interdimensionales, pero algo salió terriblemente mal con los experimentos y el planeta Kyber fue completamente destruido. Justo antes de eso, el grupo subterráneo lanzó una nave a una de sus lunas, donde incluyeron un grupo de habitantes peludos de la superficie, así como otras formas de vida que vivían en y bajo la superficie de Kyber. Alec equipara este escenario al Arca de Noé. El grupo de migrantes de Kyber convirtió con éxito la Luna en una nave espacial. El planeta más cercano, Marte, que en ese momento tenía solo una luna. Los viajeros tenían la esperanza de colonizar Marte y establecerse allí, ya que tenía una atmósfera y agua líquida en su superficie, pero desafortunadamente los efectos de la destrucción de Kyber también afectaron la atmósfera de Marte, haciéndolo inhabitable. Estos procesos llevaron miles de años, y los viajeros tenían un futuro con mucho cuidado si querían sobrevivir. La siguiente elección obvia fue la Tierra y su luna. Los seres peludos tuvieron la oportunidad de establecerse primero en la Tierra, ya que estaban mejor adaptados a las condiciones prevalecientes en el planeta. Los kyberianos más pequeños y subterráneos usaron la luna de la Tierra como su base de operaciones. Con el tiempo, mejoraron su tecnología espacial. La mayoría de ellos permaneció en Marte, pero se vieron obligados a vivir bajo tierra. Esto no era realmente una dificultad para ellos, ya que era la forma de vida de sus antepasados. No había registros de este grupo, por lo que es probable que todavía vivan bajo la superficie de Marte. Halleck se enteró de que algunos de los kyberianos subterráneos sí se establecieron en la Tierra,
mientras que la mayoría de ellos permanecieron orbitándola desde su luna. La Tierra es un sistema solar, así que fijaron los controles hacia el punto donde Haven está ahora. Sin embargo, aprendieron de sus errores pasados, así que para no perturbar la atmósfera de la Tierra, reemplazaron la Luna con otra roca de tamaño similar. Después de aprender tanto sobre la tecnología e historia alienígena, una pregunta volvía recurrentemente a la mente de Alex. Todavía no estaba seguro de por qué lo habían elegido a él, en un planeta donde vivían casi 6.000 millones de personas. No encontró respuestas a esa pregunta, solo la promesa de que lo entendería a su debido tiempo. Fue entonces cuando se le informó que pronto regresaría a la Tierra. No explicaron por qué, pero él entendió que tenía que ver con su cuerpo y mente, que no podían soportar tantos días fuera de su propio planeta. Se volvió sospechoso acerca de las pruebas que le realizaron. Tal vez habían tomado sus semillas para usarlas en su programa de reproducción. Pensó en su vida de regreso en la Tierra. No era muy emocionante. Sabía que su traje dorado estaba hecho en parte de oro real, así que se preguntó si podría llevárselo de regreso a la Tierra. Sería rico. Desafortunadamente, eso simplemente no era posible. Tendría que reemplazar ese traje por la versión azul-gris de viaje, y luego, estaría vestido tal como estaba antes del secuestro. Esto es lo que Alex dijo sobre los últimos días antes de dejar Haven. El acto de partir fue más emocional para mí de lo que podría haber imaginado tan solo unos días antes. Algunas de las cosas que sucedieron inmediatamente antes de este acto final en suelo alienígena me tomaron por sorpresa. Quizás algún día, cuando experiencias como la mía ya no sean consideradas controvertidas y el ridículo no salga tan fácilmente de los labios de los no creyentes, pueda reunir el coraje para contarles la historia completa de mi aventura. Aparte de los recuerdos y el conocimiento que aprendió en Haven, Alex trajo consigo un mensaje misterioso que Sina le dijo justo antes de que se fuera. Olvida la abominación que has visto aquí. Cuando llegues a casa, con toda precaución y sentido común, deja que el sol vea tus ojos. A pesar de lo que otros puedan decir, no te ocultes de un amigo. Como pronto aprendería, esto tenía que ver con el hecho de que los alienígenas grises, junto con la CIA y la NASA, están tratando activamente de encubrir todo lo relacionado con los ancianos de Haven. Pero él no lo sabía en ese momento, cuando Sharsai lo llevó a una enorme nave de luz. No era seguro de si era la misma nave de luz de antes, pero desde afuera se veía idéntica. A bordo de la nave había varios miembros de la tripulación desconocidos. Sin embargo, encontró una cara familiar. Millie todavía formaba parte de la tripulación y durante las varias horas de ese viaje, tuvo largas y estimulantes conversaciones con ella. Ella había aceptado esta misión, porque podría haber sido su última oportunidad de ver la Tierra durante muchos años, pero no lo sabía en ese momento. Alec también, quien ahora estaba mucho más acostumbrado a cómo hacían las cosas estos alienígenas. Por esta razón, fue informado de que se estaban haciendo preparativos para su transmutación de regreso a una densidad más baja. Esto fue lo que le hicieron silenciosamente cuando subió al barco por primera vez, aunque no se lo dijeron en ese momento. Simplemente no lo habría entendido. Pero, por supuesto, en orden inverso, era un proceso que cambiaría el ritmo de su metabolismo para acostumbrarse rápidamente a las frecuencias vibrantes de la Tierra. Le hicieron consumir una gran cantidad de un líquido muy salado y extraño. El tiempo total para este proceso de transmutación fue de aproximadamente 24 horas. La secuencia de eventos le fue explicada de antemano, ya que no sería posible comunicarse con Alec una vez que se le hubiera quitado el traje. Alec recuerda sus últimos momentos en la nave de luz. A partir de este punto, las cosas están un poco borrosas. Eventualmente llegué a Auckland, como ya sabes, por la secuencia de eventos al comienzo de mi narración. Sin embargo, poco sabía que mi aventura aún no había terminado. De hecho, solo estaba comenzando a intensificarse. Lo que había experimentado fue el preludio y la razón para una serie igualmente extraña de acontecimientos
que debían ocurrir justo aquí, en mi propio terreno. Después de recordar todo, y especialmente desde el susto original, con los supuestos científicos del DSI-ER, Alec decidió adoptar un perfil bajo y mantenerse lo más reservado posible. Al mismo tiempo, comenzó a escribir su libro, a explicarlo cuando llegara el momento adecuado. Entendió que los agentes probablemente trabajaban para o junto con las fuerzas oscuras que Sina le había descrito. Eran muy poderosos y tenían razones para querer que Alec guardara silencio, pero con el tiempo empezó a relajarse. Tenía que ganarse la vida, así que volvió a su antigua profesión, comprando y vendiendo coches usados. Este tipo de trabajo implicaba hablar con diferentes personas, hacer conexiones y ser amigable con clientes potenciales, la mayoría de los cuales nunca había conocido en su vida. La primera señal de alerta surgió cuando su casero informó que algunas personas que se identificaron como oficiales de policía habían preguntado por un coche que Alec había poseído alguna vez. Por supuesto, no tenía idea de lo que había pasado con ese coche, pero Alec no sabía qué pensar al respecto. Notó la presencia de un coche con 2 ocupantes que había estacionado diariamente frente a su casa. Finalmente, fue abordado por ellos e informado de que eran agentes de la CIA. Apelaron a su patriotismo y amor por el planeta Tierra. Afirmaron que los seres extraterrestres con los que había tenido contacto eran peligrosos para la defensa de la Tierra y solo querían asegurarse de que el planeta estuviera seguro. Pero Alec no cayó en esta trampa y se negó a hacer comentarios. Después de un tiempo, el coche desapareció, pero estaba lejos de estar fuera de peligro. Al tratar con coches, es importante saber a quién se está vendiendo y comprando, y si son legítimos. Por supuesto, Alex siempre había tratado con personas de confianza, pero después del colapso del mercado de valores de 1987, tuvo que cambiar de estrategias. Poco después de su regreso al planeta Tierra, un caballero se presentó a Alec durante una subasta de autos en la ciudad de Oakland. Afirmó haber reconocido a Alec como el socio de un amigo en común y que se habían conocido una vez. Dijo que su nombre era Jeff Wright y que tenía acceso a coches japoneses de segunda mano importados a bajo costo, que eran difíciles de conseguir en Nueva Zelanda y especialmente a un precio bajo. Sin darse cuenta, Alec comenzó a comprar coches de este hombre. El problema era que estaban robados, así que cuando la policía llegó a su puerta y le pidió ver los papeles de los coches, entendió que había sido engañado. No había salida. Comenzó un largo periodo de abogados, jueces y papeleros, y justo cuando estaba a punto de perder el caso e ir a prisión, fue abordado nuevamente por agentes de la CIA. Habían hecho un trabajo bastante bueno montando la escena. Su mensaje fue bastante simple. Si ellos arreglarían las cosas con la policía, no tuvo más opción que contarle a la CIA todo lo que había aprendido y visto en Haven. Afortunadamente para él, lo dejaron en paz después. Aparentemente, solo querían información. Aún así, Alec aprovechó la oportunidad para publicar su libro. Y esto le trajo varios problemas y persecución por parte de algunas de las organizaciones más poderosas del planeta. Incluso entonces, no dudó en compartir este increíble conocimiento con quien estuviera dispuesto a escuchar. Si te gustó este video, por favor dale un me gusta, compártelo y deja un comentario con tus opiniones abajo. Mantén la mente abierta y hasta que nos volvamos a encontrar.